creo que es bastante importante y que realmente también preocupa muchísimo a las personas a las que representa la Federación Española de Diabetes. Lo hemos titulado concretamente, ya con este nombre, la verdad que no hay ningún género de dudas de qué vamos a analizar: diabetes de acceso al empleo público. Como he dicho, vamos a analizarlo lógicamente con dos personas expertas en diferentes áreas. Es importante que estén aquí dando esa visión, ¿no? Por una parte, contamos con la visión del mundo asociativo y para ello está con nosotros hoy José Manuel García. Bienvenido. José, él va a estar en representación del colectivo de personas con diabetes como presidente coordinador de la Comisión de Discriminación Laboral que tiene la Federación Española de Diabetes, y también recordar que es presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Galicia, y creo que también muy importante decirlo, y un cargo más, presidente de la Asociación Local de Ferros, que al final son el alma de la propia federación. Y también está con nosotros un experto en el área también de derecho laboral, como no podía ser de otra manera, es Luis Balanzategui. Bienvenido, y él está pues desarrollando su función profesional dentro del bufete de abogados Martínez Echeverría, y que nos apoya también pro bono en la Federación Española de Diabetes. Y sin más, ya hecho las presentaciones, vamos a iniciar el debate, yo creo que de manera directa y ya yendo al grano, ¿no? José, la mayoría de las personas que nos sigue y está al tanto de este tema de diabetes, discriminación laboral, sabe que hubo un acuerdo de Consejo de Ministros en el año 2018 en el que se puso negro sobre blanco que realmente ya la diabetes dejaba de ser una patología o causa de exclusión para poder acceder a determinados puestos de trabajo de la oferta pública de empleo que antes estaban vetados si se tenía diabetes. Sin embargo, y si estamos hoy aquí, es porque eso todavía no se cumple. Realmente, porque se sigue dando esta problemática de que hay personas con diabetes que, a pesar de este acuerdo, siguen sin poder o entrar en esos puestos de trabajo o se les veta. Hola, pues ¿por qué? Porque muchas administraciones públicas no han modificado los cuadros de exclusión médico. Todavía siguen con los cuadros de exclusión médica de hace 30 años, donde una persona con diabetes pues tenía una serie de problemas que en ese momento no podía solventar, pero que en los últimos 30 años ha pasado del día a la noche. Pues hace 30 años una persona con diabetes tenía muchos problemas. Hoy en día una persona con diabetes bien controlada, con todo como tiene que tenerlo él y con los adelantos técnicos que hay hoy en día, no tiene ningún problema para hacer ningún trabajo. Da igual el tipo de trabajo que sea, ninguno. Y seguimos siendo, por eso, porque la administración es muy lenta. Es muy lenta y los cuadros médicos siguen sin actualizarse. Ese es uno de los temas, el principal. Fenomenal, pues ya con esta contextualización es importante, como muy bien ha dicho José, existe esa realidad, pero siguen sin ponerse o actualizarse, ¿no?, en muchas administraciones. Pero sí que es verdad que estaría bien, Luis, a lo mejor comentar un poco qué implicó, ¿no?, ese acuerdo de ministros. Marcó un antes y un después, que mejor o peor, bueno, pues ha marcado pues una frontera de lo que había antes, a esos 30 años que también ha comentado José, muchísimo tiempo, a lo que estamos ahora, y bueno, pues que es un paso, aunque realmente tendría que avanzarse más. ¿Qué es lo que recoge exactamente y qué significó ese acuerdo? Claro, pues el acuerdo que se adoptó por orden ministerial, bueno, lo que recoge es que elimina la palabra diabetes como causa de exclusión. Por lo tanto, esto lo lleva para eliminar cualquier tipo de discriminación que se contempla en el artículo 14 de la Constitución española. En el acceso a los puestos de trabajo no se puede discriminar por razón de raza, sexo, enfermedad, discapacidad, incapacidad. Entonces, elimina ese precepto legal y lo pone en conexión con lo establecido en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, que elimina también pues, cualquier tipo de discriminación legal hacia las personas que quieren acceder al puesto de trabajo por razón de enfermedad o sexo, ¿no? Pero también me gustaría indicar que el Estado sí que es cierto que hace una contribución especial realizando esta reforma y eliminando la palabra diabetes como tal, pero también la tenemos que encuadrar dentro del rango normativo jerárquico que tiene España. Es decir, lo hace a través de la ley, o en este caso del precepto legal,
de inferior rango legislativo que tiene, porque tenemos por delante la Constitución española, tenemos por delante, voy de más importante a menos importante, tenemos la Constitución española, tenemos los reglamentos y directivas de la Unión Europea, tenemos los tratados internacionales que España ratifica, tenemos las leyes orgánicas y ordinarias, tenemos las normas con rango de ley y, por último, los reglamentos y órdenes ministeriales. Es decir, que es cierto que se hizo un avance, pero el Estado no lo dotó tampoco de esa fuerza legislativa que podría haberlo realizado, sino que, como aquel que dice, vulgarmente lo aprobó por la puerta de atrás, ¿no? Se le dio ese pasito para efectivamente eliminar la diabetes como causa de discriminación a la hora del acceso al puesto de trabajo, pero no, bajo mi punto de vista, no se le otorgó ese poder que a día de hoy ya las autonomías lo deberían de aplicar correctamente, sino que lo dejó un poco al arbitrio de la aplicación autonómica. ¿Por qué? Porque se aprobó por una orden ministerial en vez de aprobarlo pues, por un Real Decreto Ley o con una ley orgánica que lógicamente se aprueban prácticamente, como él dice, semanalmente. Entonces, dotándola de ese mayor rango jerárquico normativo, estaría mucho más protegido. Ahora bien, lo que se hizo con esa orden ministerial, que fue un gran avance, ha sido eliminar la diabetes como tal, como causa de exclusión y de discriminación, porque se estaba dando una discriminación entre las personas que padecían diabetes y otras enfermedades con respecto a las que no a la hora de acceder a cierta oposición pública. Uh-huh. Gracias, Luis. También es muy importante lo que has comentado, ¿no? Que también en función de qué herramienta legislativa o normativa se dote a lo que realmente se quiere hacer es también un poco la intención o la fuerza que se quiere dar por parte de la Administración. José, como has comentado antes, han sido 30 años o más de 30 años, porque yo creo que los cuadros médicos que se cambiaron en 1988, o sea que decimos 30 por redondear, pero yo creo que son muchos más. Al final, lo que vinieron a poner sobre la mesa es que había habido una gran cantidad de cambios, de avances a nivel médico-clínico que de cierta manera venían a trasladar que el que se leyera esos cuadros médicos estaban total y absolutamente obsoletos. Un poco para que la gente que nos está siguiendo también, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado todo lo que sería la innovación, los nuevos medicamentos, las diferentes alternativas terapéuticas que ponen a disposición de las personas con diabetes tipo 1, esa gran diversidad que hacen lógicamente que esas limitaciones que antes se pudieran tener, ahora es que no tienen ningún sentido, a pesar de que, bueno, pues que todavía hay alguna barrera y que alguien se empeñe en decir que estamos limitados para. Claro, es que ya no solo las vamos a enumerar un poco así por encima, pero lo primero es que la educación diabetológica ha cambiado muchísimo. Entonces, no es lo mismo, la formación que recibe una persona con diabetes hoy en día no es la misma que recibía hace 40 años, porque el profesional hace 40 años tenía muchos menos datos y mucha menos formación también él mismo. Los últimos avances técnicos, los trabajos que hacen los laboratorios también, los investigadores, eso se ha reflejado que en los últimos 30 años han dado mejoras en la formación para alimentación, la formación para el ejercicio físico y sobre todo, que lo que más nos importa es los medicamentos, que han variado muchísimo. Hoy antes había 2 tipos de insulina y había que aguantarse. Hoy hay tipos de insulina de mezclas, de lentas, de rápidas, ultra rápidas. Hay sistemas tecnológicos, que es lo último que está saliendo los últimos, no voy a poner 5 años porque no es verdad, hace más de 10 años que están saliendo, sensores de medición continua de glucosa, sensores de mucho tipo, bombas de insulina, todo eso ha cambiado la diabetes como no lo cambió en los anteriores 70 años. Porque el año pasado hicimos los 100 años de descubrimiento de la insulina, pero en los últimos 30 años la diabetes ha dado un vuelco que no ha dado en los otros 70, sí. El descubrimiento de la insulina y después echamos ahí una temporada malviviendo como podíamos. Ahora, los últimos 70 años, pues el cambio es radical. Hoy la gente que lleva sensores no tiene que preocuparse tanto, la gente que lleva el sistema de esa cerrada tiene predicción a 50 minutos de lo que le va a pasar, parece que lleva un oráculo en el bolsillo y realmente es tecnología que le va a decir, oye, afloja o ¿cómo estás? O bueno, pues que el cambio es radical. Es verdad que todavía no llega a todo el mundo, es verdad que estamos a punto de conseguir que llegue a casi todo el mundo,
Pero bueno, ya está llegando a en el caso de la diabetes tipo 1, que es el problema que tenemos aquí, pues casi ha llegado al 100% de las personas. Entonces, hoy en día, discriminar a alguien por su diabetes, sin tener los conocimientos que tiene la gente, los endocrinos de hoy en día, me parece que da igual lo que ponga la ley y lo que ponga el cuadro de exclusión médico. No puede ser que una persona con diabetes le evalúe una persona que no tenga conocimientos sobre cómo se está desarrollando hoy en día la diabetes. Y también una cosa que muy, muy importante que has nombrado, mencionado, todos esos avances también, pero clave, el tema de la educación diabetológica, ¿no? Que esa sigue siendo como el gran invento, ¿no? Sigue siendo el gran invento, por decirlo de alguna Sí, manera. claro, sí, es que todavía hay gente que te decía, no, es que me dijeron que yo no podía comerme zanahorias, que si me como un pastel, pues no, la educación ha cambiado tanto y ha mejorado tanto y hay hoy en día una persona que reciba educación diabetológica sabe cómo le afectan sus grasas, sabe tal igual, bueno, sabe por lo menos sabe 1000 veces más que una persona hace 30 años. Entonces, los cuadros tienen que modificarse dependiendo de cómo evoluciona la enfermedad y cómo evoluciona el paciente que tiene esa enfermedad. ¿Sabes? Nosotros, en el ámbito de los 6 millones de personas que somos en España que tenemos diabetes, bueno, o más, pero bueno, todos conocemos gente que trabaja en puestos de trabajo de mucha responsabilidad, de mucho ejercicio físico, tienen diabetes y muchos de sus compañeros ni siquiera lo saben. O sea, que no es ningún incapacitante. ¿Por qué? Porque la tecnología y la nueva medicación y la nueva investigación y sobre todo la nueva educación diabetológica ha cambiado su vida y su enfermedad radicalmente. No se parece en nada. Y de hecho, bueno, no quiero decir que no se beneficien tanto, pero quizás a lo mejor el colectivo más beneficiado, que pero no generalizando, pueda ser el colectivo de personas con diabetes tipo 1, que quizás a lo mejor bueno, porque son gente más joven y demás, suelen ser a lo mejor mayoritariamente los que se están viendo afectados por este tipo de discriminación y de cierta manera es la gran innovación, ellos son los grandes beneficiados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, José, aunque son en la Claro, mayoría todos, pero bueno, ellos es que quizás algo más. claro, porque es que ellos no se ven como una persona que tenga ninguna incapacidad para realizar ningún puesto de trabajo, porque ven que corren, ven que tal vez campeones del mundo de ultra trail que tienen diabetes, gente que sube la montaña que tiene diabetes, policías que tienen diabetes y lo tienen escondido por si acaso, porque como la ley estaba ambiguo, pues y esto, pues y sobre todo la gente joven que dice, yo corro igual que los demás, nado igual que los demás, estudio igual que los demás, ¿cómo no voy a ser igual que los demás? ¿Sabes? Entonces, al final es lo que hablamos siempre. Tendrías que ser un robot perfecto para poder entrar a cualquier trabajo del Estado. Porque, ¿y si tienes gafas? ¿Y si te falta un diente? ¿Y si tienes un dedo más grande que otro? Las cosas tienen que ir evolucionando. Y en este caso la diabetes evolucionó muchísimo. Fenomenal, José. Luis, lo que ha comentado José también al final, que la realidad es una, ¿no? Es decir, las personas con diabetes pueden desarrollar cualquier actividad, incluso pues, deportes de alto rendimiento, sin ningún tipo de limitación. Y estamos viendo que siempre va por delante lo que es la realidad, incluso, bueno, en este tema como en muchos, ¿no? Que la propia normativa y la legislación van un paso por detrás. ¿Cuesta tanto como experto que se den estos cambios, que la legislación se ajuste a la realidad? Es verdad que bueno, necesita quizás un tiempo, un proceso, pero claro, 30 años a lo mejor puede ser mucho tiempo, ¿no? ¿Cuesta tanto realmente dar ese paso o es más voluntad política administrativa? Claro, bueno, aprovechando lo que había dicho José, indicar que es público y notorio, por ejemplo, que el jugador del Real Madrid, Nacho, que fue capitán en el último partido, tiene diabetes y no le imposibilita ejercer su trabajo, que fíjate si está sometido a esfuerzos y a picos de esfuerzo, porque hay veces que juega 10 minutos como hay veces que puede jugar 120. O sea que, lógicamente, hoy en día entiendo y así se ve en deportistas de alta competición que con un control, pues lógicamente puedes ejercer cualquier tipo de actividad, ¿no? Con respecto a los cambios normativos, pues mira, la verdad es que los cambios normativos siempre se dan por necesidades y grupos de presión en este país. Al final, la diabetes ha conseguido un cambio
pero se debe de unificar como grupo y hacerse más relevante. ¿Para qué? Para que en este caso, o bien autonómicamente o bien a nivel nacional, se produzcan estos cambios. ¿Qué cuesta? Pues en realidad la administración pública tiene, vamos, innumerables leyes aprobadas prácticamente mensualmente, y lo que le cuesta es sacar un rendimiento, un crédito a eso que van a hacer, ¿no? Entonces, si el colectivo no permanece fuerte y unido juntos, pues será muy difícil que se atrevan a dar ese cambio normativo nacional y posteriormente autonómico que se debe llevar a cabo. Pero hay ejemplos, incluso que ya no nos tenemos que ir al cambio normativo, que lógicamente hay que hacerlo para que tenga valor y efecto práctico, que en realidad lo que queremos es que haya ese efecto práctico. Es que esta mañana, antes de tener esta reunión, me he ido a la página del Ministerio de Interior, del Gobierno de España, me he ido a las plazas de oposición pública, me voy al cuadro médico excluyente y efectivamente no aparece diabetes, pero sí aparece la definición de diabetes. Es decir, lo que hacen es enmascarar y dejar al arbitrio del médico o la revisión médica que se lleva a cabo para dar el apto o no apto. Por lo tanto, entiendo que, lógicamente, como decía al principio de la intervención, hay que realizar un cambio normativo de una norma de rango superior para que, lógicamente, esto se tenga en cuenta y se lleve a la práctica real. Porque ahora mismo lo que se ha hecho es eliminar la palabra diabetes, pero no su definición como tal. Es que el cuadro de médico excluyente que tiene ahora pues, subido la página del Ministerio, lo que hace es que elimina la palabra diabetes, pero sí da su definición como tal. Por lo tanto, no se puede, de cara a galería, aprobar una orden ministerial que, como he dicho antes, es el rango normativo inferior, y eliminas lo que es la palabra como tal, pero no su definición. Y lo que hay que hacer, lógicamente, es que si vas a mantener esa definición, habrá que añadir o especificar las pautas médicas o los momentos médicos en los cuales no se puede acceder. Es decir, pues que habrá que establecer un baremo, usar un baremo real, que tengas pues, una serie de picos, que esto te impida que legislativamente se quede enmarcado y encuadrado. No como hay ahora, que ahora lo que han hecho es eliminan la palabra diabetes, pero lo dejan completamente al arbitrio de terceros, en este caso, pues de la revisión médica que se realiza en la oposición pública, ¿no? Entonces, entendemos que hay que dotar de una mayor fuerza legislativa, aprobarlo mediante rango de ley dicho cambio, y para que así se pueda aplicar después, posteriormente, en todas las plazas públicas que se ofertan. No puede ser que vayan en este caso las personas que tienen diabetes, que vayan a la oposición a ciegas. Es decir, puede ser que yo lo tenga perfectamente controlado, que no me influya en mi vida, y sin embargo, porque un criterio médico establece que no es que yo tenga diabetes, sino que sufro lo que se establece como la definición de diabetes, pues entonces se me excluye, ¿no? Porque entonces echa la trampa, quita la palabra diabetes, pero claro, si persiste la sintomatología o el tratamiento que debes tenerlo como causa excluyente, estamos en lo mismo. Por lo tanto, hay que seguir avanzando en este aspecto. Entonces, Luis, en primer lugar, sería esa aprobación mediante un rango de ley, para que realmente ahí tuviera la fuerza que tiene, y lógicamente luego que en ese documento apareciera, que no apareciera la diabetes encubierto, porque claro, si no estaríamos en lo mismo encima con fuerza de ley. Entonces sí que sería, claro, había que delimitar, y para eso lógicamente lo tendrían que hacer endocrinos, pues especialistas en la materia, indicar qué momentos o qué factores influyen para poder llevar o no poder llevar a efectos prácticos para poder llevar a efectos prácticos esta oposición y sobre todo adquirir la plaza, ¿no? Porque ya estamos viendo, y así hay ya también cuantiosa jurisprudencia que lo recalca, que efectivamente una persona con una vida, un estilo de vida sano, equilibrado, no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? O podemos poner otro ejemplo también, que eres policía y cuando ya estás en el cuerpo se te diagnostica. ¿Qué sucede entonces? ¿Que lo tenemos que apartar o qué? No, pues simplemente
habrá que hacer un seguimiento, tener una vida sana y equilibrada y entonces pues no habrá ningún problema. Para ello pues efectivamente habrá que aprobar una ley que determine el acceso y sobre todo que encuadre perfectamente qué puntos negativos pues se tiene, pues como es, por ejemplo, pues el uso a lo mejor que lo hemos puesto antes como ejemplo, que tenga una miopía, pero claro, no es lo mismo tener 0,5 que tener 8 dioptrías o 9, ¿no? Pues lógicamente habrá que delimitarlo para poder excluir, no hacer una exclusión general como hay hasta ahora. De hecho, bueno, el acuerdo del Consejo de Ministros hacía referencia lógicamente a la oferta de empleo público a nivel nacional, pues si no lo hemos mencionado es importante también trasladarlo porque lógicamente, claro, en lo que sería la oferta del público, la oferta pública de empleo a nivel autonómico y también a nivel local, también hay otra serie de oposiciones en las que también están vetadas y siguen vetando lo que serían las personas con diabetes. Esa normativa no llega lógicamente a ese ámbito autonómico y local y bueno, pues está, ¿verdad, José? Trabajando por parte de la Federación Española, trabajando para que también llegue ese cambio de mentalidad y normativa a esas administraciones. ¿Cuáles son los pasos que se han dado? Un poco también las respuestas que se han tenido avanzando en este ámbito más de segundo y tercer nivel, por decirlo de alguna manera. Pues nada, lo que estábamos hablando, lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con las administraciones públicas de las comunidades autónomas donde tienen policía autonómica, bomberos o tal, que tienen su propia, bueno, lo diré. Sí, las policías autonómicas, ¿no? Sí, también, sí, sí, que sí. son donde mayoritariamente solemos tener Claro. los casos. Entonces nos ponemos en contacto con ellos y les recordamos que esa ley ha salido, que deben de ser objetivos, no deben de ser excluyentes por leyes de hace 30 años, ni por normativas de hace 30 años. Y algunos sí que lo están entendiendo perfectamente y están tomando de su parte y están haciendo un poco lo que comentaba Luis, que es evaluar a la persona tal, y están dando paso. Otros también pues no se han cerrado y siguen pensando pues eso, que es una enfermedad que rápidamente la gente dice que tiene diabetes y que quiere una minusvalía, o que como antiguamente pasaba eso, si alguien debutaba, como decía Luis, estando en su puesto de trabajo, pues automáticamente pasaba a ser una persona con minusvalía que o le daban una pensión y se iba para su casa, o la ponían en un puesto administrativo dentro de su trabajo. Entonces, lo que hacemos es ponernos en contacto con ellos y explicarle los nuevos cambios. Y sobre todo, cuando no llegamos a más entendimientos, decirle que busquen un endocrino de su zona y que él valore a esas personas. Porque es que al final también lo entendemos. Puede ser que alguien lleve muy mal su diabetes, aunque tenga 20 años, y hay gente que tiene pues 20 años y lleva su diabetes perfectamente. Entonces, si no quieren hacerse eco de esa orden ministerial o ese rango de ley para cambiarse, por lo menos que sean objetivos ellos mismos dentro de sus posibilidades. Y bueno, pues algunos lo entienden bien y otros no lo entienden. ¿Sabes? Porque al final es lo que hablamos. Un médico no es especialista en todo. Entonces, para poder modificar algunas pautas debe de ser un especialista en esa enfermedad el que diga si una persona está bien o está mal. Exacto, y un poco también lo que se está pidiendo es esa individualización, ¿no? También de caso por caso, que habrá personas a lo mejor que no estén bien controladas y lógicamente pues sí que es verdad que no pasar ese control, pero hay gente que está muy bien controlada, que lo que estábamos comentando antes de que comenzáramos, ¿no? Para opositar este tipo de, bueno, pues de ámbito público, de empleo público, son pues pruebas muy costosas de rendimiento físico, o sea, cualquiera no tiene la capacidad para presentarse. Luis, como experto también en derecho laboral, nos has comentado a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pasos tendrían que seguirse para que realmente fuera una norma con un efecto, con una fuerza mayor? Y lógicamente no hubiera esa ambigüedad de interpretaciones, que es realmente el gran problema que se está teniendo a nivel autonómico y local, como ha comentado José, que también estamos viendo y teniendo esos problemas y estamos trabajando también para solventarlos. ¿Qué herramientas o normativas o qué paso también a nivel legislativo se tendría que seguir
o si con ese paso de rango de ley ya estaría, bueno, caería como en cascada esa obligatoriedad. Como desconocemos esto, si nos lo explicas mejor. Sí, no, vamos a ver, al final en el ámbito autonómico, siempre cuando vamos descendiendo en la jerarquía del Poder Ejecutivo, cuanto más descendemos, más sencillo es la aprobación, siempre y cuando no contradiga pues, las normas jerárquicas superiores. Por lo tanto, si se aprobara una norma con rango de ley, pues lógicamente se podría aplicar tanto autonómicamente como localmente. Actualmente, todas las corporaciones municipales, por ejemplo, pues para el acceso a plazas de policía municipal de policía municipal, que ellos lo regulan, con esta eliminación por parte del Consejo de Ministros no tendrían que limitarlo. O sea, ya podrían, lógicamente, ellos pueden establecer cuáles son sus criterios siempre y cuando no incluyan la diabetes como causa de exclusión. Es decir, que, por ejemplo, municipal o localmente, hoy en día se podría haber eliminado esta causa como para impedir el acceso, ¿no? Puesto que ya una orden ministerial que es superior a cualquier normativa municipal ya lo permite y así lo establece, ¿no? ¿Qué vemos? Pues lo que vemos aquí es el exceso de celo legislativo, llamémoslo así, por parte de las corporaciones y de las corporaciones municipales y autonómicas, que lo que no quieren es contradecir al gobierno de turno que está por encima de ello. ¿Por qué? Porque al final se mueven pues por internamente por lo que se aprueba o no se aprueba, y si contradices al que está por encima tuyo, pues mal vas en el camino político. Entonces, lo que hacen es que hoy en día pues las autonomías no contradicen a lo que se viene aplicando a nivel nacional, y los ayuntamientos, desgraciadamente, no suelen contradecir a lo que se dice a nivel autonómico. Pero la realidad sería muy diferente hoy en día, porque ya le digo que a nivel municipal sí se podrían establecer otros criterios que no contemplen lo que se establece como la definición de diabetes, que sí contempla la página del Ministerio de Interior, pues los organismos locales lo podrían eliminar. O sea, que ellos tienen capacidad plena ya para poder realizar estos cambios y que no hubiera ningún tipo de cortapisa para el acceso de las personas con diabetes a estas plazas públicas. Exacto, es decir, que tanto si a nivel nacional se consiguiera, ellos tendrían también que asumirlo, pero que también ahora, si todavía no da el paso a la administración a nivel nacional, las propias corporaciones locales, como bien comentas, sí que podrían y tendrían la autoridad, lógicamente, para poderlo hacer, ¿no? Sí, Un poco para ver sí. un poco los diferentes escenarios que podemos, Claro. trabajar. Sí que se puede hacer, porque ya existe esa orden ministerial jerárquica superior que prohíbe esta discriminación. Entonces, por lo tanto, ellos ya sí lo pueden aplicar, lógicamente. Muy bien, gracias Luis. José, también desde la Federación Española de Diabetes, bueno, pues es importante comentar, para quien no lo sepa, este tema es muy relevante. Se creó una comisión de discriminación laboral que estás ahora mismo tú coordinando y que forma parte también una acción que se lanzó sobre todo pues para dar visibilidad a esta problemática y que bueno, también tome conciencia también la propia administración pública, que es Marca la X contra la discriminación laboral. ¿Podrías explicar un poco más en detalle para la gente que nos está siguiendo cómo surge, cuáles son los objetivos, cuál es un poco la estrategia y sobre todo pues en qué momento se encuentra ahora mismo? Sí, pues bueno, aunque la Federación Española ya hace mucho tiempo que tiene una comisión de discriminación laboral que ya había comenzado con la campaña, últimamente estamos intentando darle un nuevo empuje y sobre todo concienciar mucho a la gente de que nuestro objetivo es ayudar a la gente que tiene diabetes a que no sufra discriminación. Pero también parte de la gente lo que tiene que hacer es, porque llegues a una oposición y no te dejen presentarte, porque te pone que tienes diabetes y que no te puedes presentar, que automáticamente te vayas para tu casa y no te presentes. Porque al final la única forma que tenemos de intentar cambiar las leyes, intentar ponernos en contacto con administraciones locales, autonómicas, tal y cual, es decirle, mira, es que a esta oposición que tú has hecho se han presentado 300 personas que tenían diabetes y no han podido entrar sin ninguna razón objetiva de los últimos años, no de hace 30. Entonces, ¿por qué crea fe de esto? Porque es que tenemos la necesidad de que la gente, aparte de que se asocie
y aparte de que se ponga en contacto con su asociación local, decirle, oye, yo me quiero presentar a la oposición de bombero de, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, de A Coruña, y aquí sale una cosa que pone que porque tengo diabetes ya no me puedo presentar. Pues te tienes que presentar igual y que ellos te digan que no por escrito, y tu asociación local es la que va a elevar también contigo su queja, y tú como persona que se va a presentar, tu asociación como asociación, y tu asociación pasará el testigo a su federación y a la Federación Española. Lo que no podemos hacer es intentar pelear con 8 protestas en toda España, cuando sabemos que hay 8.000. Como digo yo, en España somos mucho de echar hora y media quejándonos en el bar y no tardamos y no somos capaces de estar 5 minutos yendo a nuestra asociación a decirle, mira, me ha pasado esto y estos son mis datos. Yo voy a intentar reclamar y vosotros echarme una mano y reclamar por mí. Porque es que nos pasa en la Comisión de Discriminación. Muchísima gente nos dice, es que yo no tengo ese problema. ¿Has protestado? Bueno, es que no, bueno, es que no. Bueno, es mucho más sencillo, tal. Esa es la fuerza que tenemos la comisión. La comisión tenemos fuerza si la gente se presenta a la oposición, aunque no se le dejen presentarse, eche su solicitud y dicen, usted no puede entrar porque tiene diabetes. Perfecto. Pues yo ya tengo un arma para poder protestar, ir a pelear al ayuntamiento, a la diputación, pero es que si no tengo esa arma, al final la comisión nos nutrimos de lo que nos va diciendo la gente. Si la gente no protesta, al final yo no puedo protestar por casos que no sé si existen o no, o que me mandan un WhatsApp. Yo necesito que la gente se asocie, o si ya está asociada, que vaya a su asociación, de sus datos y diga, me ha pasado esto y quiero que peleéis por mí. Si a la comisión nos llegan 1.000 quejas al año, es más fácil pelear con 1.000 quejas en la mano con nombre y apellidos que con 6 quejas con nombre y apellidos, y el resto es que yo me iba a presentar, pero como ponía que estaba excluido ya no me presenté. De hecho, se crea por eso, porque es que muchas asociaciones dicen, es que yo tengo una persona, yo tengo otra, yo tengo otra. Al final dices tú, bueno, pues sabemos que es una necesidad y que es verdad que existe esa discriminación. Y la federación ya no solo porque nos defendemos a nosotros mismos, porque también tenemos diabetes y lo necesitamos, sino que tiene que dar ese empuje de defender a la gente que tiene diabetes. Pero la gente que tiene diabetes tiene que perder un minuto en poner esa queja en su asociación, o mandarla por correo a la federación, o que sea por escrito. Es que si no, no podemos defendernos, porque yo no puedo ir a hablar, nosotros en la comisión no podemos ir a hablar por entes, tenemos que hablar por personas. Por eso decimos a la gente siempre que la fuerza que puede tener la comisión y la federación es la fuerza que le da el apoyo de la gente, y no es el apoyo moral, es el apoyo escrito, que es donde tenemos nuestra fuerza. Yo no sé, igual me fui un poco y no era exactamente eso lo que me comentabas. No, y de hecho yo creo que has dicho una cosa, bueno, dos muy importantes. Primero, que la gente no se eche para atrás, sino aunque aparezca diabetes, te presentes, porque si no es hablar de casos hipotéticos. Y otra cosa muy importante, de que te asocies. Os llegan muchos casos, José, o alguno de gente que, claro, que tiene un problema. Y a lo mejor no solamente en esto, y ya vamos a hablar un poco del tema del asociacionismo y la importancia que tiene, ¿no? De que tiene un problema, va a la asociación, no está asociado, a lo mejor pecamos de buenismo y ayudamos a todos, entiéndeme, sin que antes den el paso de asociarse. Hay mucho, en este ámbito también se nota de que se acercan y no están asociados, o sí. no hay sensibilidad. ¿Qué piensas que es lo que está ocurriendo? Claro, o sea, yo también entiendo que la persona que tiene una vida normal, aunque tenga diabetes, nunca ha tenido ningún problema y más o menos lo lleva bien, pues igual pues no necesita su asociación. Pero si cuando tienes un problema y no tienes a quién recurrir, recurres a nosotros, nosotros, y Luis lo sabe, ya solo por el tema de la protección de datos, es que es casi imposible utilizar una queja que nos venga de una persona que, aunque nos ceda sus datos para tal, si no está asociado. Segundo, yo no solo lo voy a utilizar a nivel local, yo soy esa persona que a nivel local, también hay que decirlo, se suele trabajar un poco mejor. Es más fácil trabajar con un ayuntamiento pequeño o grande, que le puedes explicar las cosas tal y cual, y muchos reforman por las oposiciones solo con lo que les explicamos, con lo que hablan con algún médico que tienen de mano, y es más fácil que ellos modifiquen la ley. Pero si imaginaros que es un nivel diputación,
pues esa persona no se asocia. Yo no sé su caso, no tengo acceso para hacer una protesta en su nombre, ¿sabes? Entonces, yo necesito que esa gente se asocie y que el resto se asocien también. No solo porque tenga ese problema, es que ese problema lo puedes tener mañana, puedes tener otro mañana. Entonces, con esa fuerza que nos da su protesta por escrito y diciendo que son socios nuestros, no es lo mismo que si me viene una persona y me manda un correo, es que soy de Málaga, no, es que no me puedes mandar datos ninguno, lo siento mucho. Yo sé tu caso y cuando ganamos, no ganamos solo para la gente que es socia de las asociaciones y de las federaciones, ganamos para toda la gente, que es lo que queremos. Pero si en los momentos puntuales que necesitamos tener nombre y apellidos, necesitamos que la gente esté asociada. Exacto, que es el gran valor también de las asociaciones, claro, Claro. ¿no? En un momento puntual. Gracias, José. Has comentado también algo muy importante, ¿no? Que cuando ganamos no ganamos para una cosa, una persona con nombre y apellido, sino para una causa. Luis, sí que ha habido, parece que, bueno, que todo está, porque la gente reclama, que siempre se le ha echado para atrás, pero ¿hay algún caso de éxito en el que sí que se ha reclamado y, bueno, pues se ha obtenido una respuesta positiva por parte de la administración? Bueno, cuéntanos un poco, bueno, pues ese caso también, porque es un precedente que puede ser una, bueno, pues una entrada importante para otras personas que están en la misma situación. Sí, yo en este caso, vamos, me es imposible no estar más de acuerdo con José, porque lógicamente el único camino, desafortunadamente, que existe en este país para que poder obtener ese peso es a través de la queja, y cuanta mayor queja haya y más masiva sea, pues mucho mejor. Y pongo a un inciso, aunque no tiene nada que ver, pero para que las personas que nos están viendo, porque muchas veces es lo que pasa aquí en este país también, que nos quejamos amargamente, pero hay una inacción que lo que hace es favorecer que no se cambie nada, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo para que se visualice lo que era. La cláusula suelo no fue una cosa que se inventó en 2013, ni nada por el estilo. Había habido ya miles de personas o cientos de personas reclamándola anteriormente. ¿Qué sucedía? Que no tenían ese peso ni esa fuerza, ni se tenía pensado que era un problema real de la sociedad. ¿Qué sucedió? Que a raíz de 2013, que hubo ya miles o millones de quejas, pues la corriente jurisprudencial cambió y ha hecho que esa corriente jurisprudencial cambie al final la aplicación normativa y las normas en este país. Por lo tanto, efectivamente, como dice José, si no se produce esa reclamación en masa o se pone en conocimiento esa cantidad de problemas que hay, va a ser muy difícil llegar a que se den cambios. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado, ya tenemos, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Aragón, que efectivamente determina que no se puede discriminar ni prohibir el acceso a una persona porque sufra de diabetes o tenga diabetes o padezca diabetes, como queramos decirlo, ¿no? ¿Qué hace? Establece un camino, y es el camino que se debería de trabajar y que todas las personas que están interesadas en presentarse a una oposición pública pues deberían de llevar a cabo. Antes de que comenzara esta charla hemos hablado que yo, sin conocer a los que se presentan a la oposición, pero me atrevo a decir que en un porcentaje superior al 95%, estas personas son personas muy equilibradas, tanto psicológicamente como físicamente, porque la oposición les requiere de este esfuerzo, llevan una vida sana y equilibrada para poder acometer estas pruebas físicas y también psíquicas e intelectuales para hacer la oposición. Por lo tanto, entendemos que cumplen los requisitos que actualmente se establecen en la jurisprudencia. La jurisprudencia en la Sala del Contencioso Administrativo de Aragón estableció que, lógicamente, aquellas personas que se presenten y que demuestren que previamente tienen un control y un conocimiento de la enfermedad suficiente como para que no intervenga o no provoque episodios que puedan desencadenar en circunstancias negativas, no ya tanto como para terceros, sino simplemente para ellos, pues lógicamente tienen derecho a este acceso. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal estableció que se presentó un peritaje externo en este caso de la persona que optó a la plaza y que aprobó y que se le denegó por tener diabetes, en el cual se delimitaba perfectamente, uno, que tenía un conocimiento amplio y sobrado de la enfermedad, puesto que venía padeciéndolo durante un periodo largo de tiempo, desde que se le diagnosticó, que eran años atrás. Dos, que conocía perfectamente cómo tratarse y cómo cuidarlo. Tres, que conocía qué actividades físicas, cómo, cuándo se podían llevar a cabo y que de hecho
una de las actividades, bueno, el trabajo actual que esta persona desempeñaba era monitor de gimnasio, con picos de esfuerzo en algunos momentos, y sin embargo, el informe pericial también recogía que durante los últimos años no había sufrido ningún episodio ni ningún pico de glucémico que le imposibilite o que pusiera en riesgo tanto su vida como la de terceros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto ahora mismo es un bote salvavidas pequeñito dentro de lo que es el marco jurisprudencial. ¿Qué sucede? Que para que esto siga teniendo y avance, deben de producirse muchas más sentencias de este tipo, tanto positivas como negativas, porque las sentencias negativas lo que darán es que, por ejemplo, pues las asociaciones o personas individuales sometan esta cuestión ante el Tribunal Supremo, que ya será quien marque la doctrina jurisprudencial a seguir. Pero claro, mientras no haya casos ni haya contradicciones jurisprudenciales, seguirá, el camino estará un poco cojo, es decir, que esto se necesitan muchísimas sentencias, muchísimas reclamaciones, que se genere un conflicto social, porque al final esto es un conflicto social a raíz de una discriminación que provoca que en este caso el más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo en España, pues se pronuncie. ¿Y qué sucede? Que al final esto sucede en la práctica inglesa, es lo que sucede, que son los tribunales quienes legislan y posteriormente pues la ciudadanía tiene que acatar estas órdenes. Aquí en España se supone que el legislativo tendría que realizar estas leyes y posteriormente los jueces interpretarlas. Pero muchas veces se ve que como la producción legislativa es inferior a los requerimientos y a la casuística diaria de las personas, pues al final los tribunales se tienen que adelantar y marcan el camino y establecen pues, con criterios judiciales o jurisprudenciales los criterios de exclusión o no exclusión. Entonces ahora mismo sí que está esta posibilidad, sí que lógicamente animo a que todas las personas que vean en las ofertas de plaza pública que existe esta discriminación, que no digan, bueno, pues no me presento. He leído una pregunta que hacía un participante que decía, claro, es que si ya sabemos que nos van a denegar, ¿para qué vamos a gastar años de nuestra vida? Bueno, lógicamente esa es la perspectiva, pero si todos hiciéramos eso, al final ni existirían las asociaciones, ni existirían estas sentencias, ni existirían avances significativos en la sociedad. Hay que intentar no solo estar a corriente de lo que sucede, sino también promulgar e intentar, no conformarse con lo mismo. Yo, según veo, y así las asociaciones tendrán que establecerlo, en esta sentencia se establece un protocolo de actitud previa, un protocolo de actuación previa a la denegación por parte de los equipos médicos de las oposiciones, que animaría a todas las personas que se presenten. Sé que requiere un esfuerzo porque hay que hacer un peritaje externo, pero si ese peritaje externo, que bueno, es un esfuerzo económico importante, pero no estamos hablando tampoco de miles de euros, provoca que el tribunal médico que te dice que no, en vía judicial te digan que sí, pues merece la pena ese esfuerzo, ¿no? Sobre todo porque lo que sí que es, lógicamente todo es injusto, pero lo que sí que es injusto es que personas que no tienen ningún problema en su día a día, que tienen pleno conocimiento de la enfermedad, que tienen pleno conocimiento de sus actividades físicas y que saben hasta dónde pueden llegar, no pueden llegar, como todas las personas. Yo no sufro diabetes, pero yo sé que yo no puedo correr 1 kilómetro en 2 minutos. Es decir, no, todos tenemos nuestras limitaciones, pues es una pena que se quede en el camino por la negatividad que hay en cuanto a la administración, ¿no? Por ello, establezco o me gustaría que todas estas personas que deseen acceder a una plaza pública, a una posición pública y que cumplan estos requisitos, que también hay que ser sensatos, hay que saber que si uno tiene estos baremos establecidos, o sea, que tiene control de la enfermedad, que realiza esfuerzos físicos y no tiene episodios y no pone en riesgo tanto su vida como la de terceras personas, pues que se aventure lógicamente y que inicie este camino y que en caso que sea denegada por la administración, automáticamente proceda a reclamar, poniéndolo en conocimiento de las asociaciones, porque como bien dice José, si ni están en las asociaciones no van a poder hacer uso de datos de terceros, porque lógicamente la ley de protección de datos que en este país cada día está más fuerte y lógicamente no hay que vulnerarla en este aspecto, ni ningún otro. Entonces yo animo a que esa corriente jurisprudencial que hay, que ya ha abierto la posibilidad de acceder a plazas públicas,
pues que se animen y que se adopten estos protocolos para las personas que quieran proceder a presentarse a posiciones públicas. Fenomenal, Luis. José, yo creo que ahora vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Pero yo creo que habéis hecho una magnífica llamada a la acción, por decirlo de alguna manera, de que la gente reclame y se asocie, porque si no, no hay espacio para la evolución, como lo habéis comentado, para ganar casos y, lógicamente, para que la sociedad también evolucione, como has comentado antes, Luis. Voy a pasar a comentar alguna pregunta. Yo creo que ha sido respondida, ¿no? Una persona, lógicamente, comenta que en la orden ministerial se elimina diabetes, pero luego de manera encubierta, ¿no? Con otra definición sigue apareciendo lo que sería la limitación para poder acceder, bueno, pues con alteraciones morfológicas o funciones de importancia pronóstica, etcétera. Efectivamente es así, como comenta esta persona. Y luego hay otro seguidor que nos comenta que la orden ministerial, y es verdad, no contempla solamente la eliminación en su día de la diabetes, sino también de la celiaquía, del VIH y de la psoriasis, pero comenta que por qué no se dan casos de discriminación en personas con VIH. Yo no sé si ahí, claro, nosotros a lo mejor porque conocemos del ámbito de la discriminación a nivel de diabetes, no sé si Luis también tienes conocimiento si se han producido o no se han producido, a lo mejor si existe, ¿no? Esa discriminación de otras personas que padecen VIH y también se las ha limitado. No sé si ahí a lo mejor tienes algún conocimiento de ese tema. Sí. En este caso lo que sucede es que el criterio médico para excluir, para hacer el no apto, determina que es la posición de riesgo que se puede generar en terceras personas y en el propio funcionario de optar a la plaza pública en el momento en el que el requerimiento del esfuerzo físico influye pues, el metabolizar o no metabolizar el azúcar en la sangre, ¿no? Que puede provocar pues, desfallecimiento, desvanecimiento. Entonces, claro que sucede que lógicamente con psoriasis, con aquellas enfermedades que vienen recogidas en la orden ministerial no se da. Por eso dije yo que es muy importante que sí, ellos eliminan la palabra diabetes, pero después añaden la definición. Entonces, claro, es la dicotomía que existe entre, en este caso, la diabetes y el resto de enfermedades que sí aparecen en la orden ministerial, ¿no? Sí que hubo en su momento, pero ya actualmente no se ha producido, hubo también discriminación con personas de VIH por el tema del contacto físico y que lógicamente no podía ser que se entendía que un funcionario público no podía poner en riesgo la vida de terceros en manera de socorrerlo, ¿no? Porque muchas veces pues se tiene que actuar de emergencia y en ciertas condiciones que ese contacto pues, podría provocar. Pero actualmente no se produce esa discriminación porque además ya está muy controlado también el VIH, por ejemplo, y no existe esa discriminación. Ahora lo que sucede es que se mantiene como puerta para cerrarle como sistema para cerrar la puerta a las personas con diabetes es esos picos de esfuerzo que se realizan y cómo afectan, cómo puede afectar tanto para la persona diabética como para terceros en la vejación de sus funciones públicas. Es lo único que se argumenta. También otra persona nos pregunta que ante un caso de discriminación de este tipo, José, ¿cómo se debe actuar con las asociaciones? Y luego también a nivel legal. Pero José, por ejemplo, una persona que se ha visto discriminada, tú como asociación, ¿qué le recomendarías o cómo tendría que actuar con vosotros? Yo creo que ahí entra, como decía Luis, un poquito la lógica de cada usuario. ¿Vale? O sea, una cosa es que te sientes discriminado antes de echar tú la solicitud para esa tal, que ahí lo que hablamos antes, no vale para nada eso. Te puedes sentir estafado, ninguneado o lo que sea, pero como tú no has echado la solicitud para esa oposición, no tienes derecho, como digo yo, ni a pataleta. Segundo, tú ya has echado tu solicitud y te lo deniegan. Te lo deniegan sin haber recibido un reconocimiento médico, porque también es verdad que sabemos que hay gente que ha recibido un reconocimiento médico específico y no lo ha pasado porque es que tenía un mal control sobre su enfermedad. ¿Vale? Pero aún así, puedes tener un mal control sobre tu enfermedad ese día, esos días, por cualquier otra cosa. Como hablábamos, si una persona tiene miopía o le falta un diente para presentarse a una oposición que igual te dicen que tienes que tener todas tus piezas bucales en perfecto estado, pues será temporal, será específico, será tal. Y lo que sí, que es lo más importante, es
primero presentar una reclamación y con esa reclamación ir a tu asociación para que tu asociación también haga una reclamación. Porque tu asociación pertenece a una federación y esa federación regional, en este caso, imagínate, pues la mía en Galicia, pues primero que intentaría pelear por él y después elevaría a la comisión, en este caso, de discriminación al trabajo de FEDE para ver qué medidas se pueden adoptar. Porque es lo que hablaba Luis. De momento hay que mirar los casos específicamente uno por uno, porque no es lo mismo por una discriminación directamente porque tenga diabetes sin que nadie más le haga ningún control ni se sepa nada, o que tengas un problema momentáneo o que tengas un problema que sea un problema ya grave. Entonces, cada caso es diferente, pero siempre, siempre a través de tu asociación, porque es lo que decía Luis. Si después necesitas un peritaje, si después necesitas un asesoramiento legal, pues tu asociación está para eso también. No solo está para pagar la cuota y darte educación diabetológica, también está para darte educación legal, como digo yo, en tu enfermedad. Siempre, siempre reclamación y con esa reclamación en tu asociación. Si no hay reclamaciones, de nada vale. No hay nada. Perfecto. También, bueno, Luis, también aclaras también lo importante que es reclamar y agotar la vía administrativa de cómo se tendría que proceder. También nos hace una pregunta muy interesante que ¿se conoce cómo está esta situación en otros países de nuestro entorno europeo? Bueno, supongo que dicen entorno europeo por la cercanía, ¿no? El tema de la discriminación o el acceso al empleo público. ¿Conoces la situación, Luis, o ya se nos queda como muy... Bueno, yo sí puedo hablar porque estuve viviendo en países nórdicos, en Escandinavia, y ahí puedo decir que la última vez que yo estuve viviendo pues más de un año, fueron 13, 14 meses, este problema no existía. O sea, el acceso a los cuerpos de orden público y a la función pública no se generaba ningún tipo de discriminación, lógicamente ni por diabetes, ni por ningún otro tipo de enfermedad que pudiera limitar su función pública, más allá de limitaciones, pues que claro, hay enfermedades que lógicamente son imposibles llevar a cabo un trabajo con normalidad, ¿no? Porque en ese caso ya estás incapacitado y tal, pero no, yo lo que sí conozco que es el ámbito de Escandinavia, no se daba. ¿Qué pasa? También lo estoy comparando con unos países que van muy avanzados en todo. Por lo tanto, a lo mejor no es un ejemplo de la zona nuestra mediterránea de influencia, como podría ser Italia y Grecia, compararlo con Escandinavia, ¿no? Que es completamente diferente tanto la cultura como los avances técnicos y médicos que tienen y cultural y sociológicamente, ¿no? Pero lo que sí es lo que indico, como dice José, que es que el agotamiento de la vía administrativa con la reclamación previa, después del potestativo recurso alzada y la interposición de la demanda en el caso que fuera necesario, es completamente necesario para, uno, dotar de fuerza a las asociaciones y dos, que este problema tenga la visibilidad nacional que necesita, ¿no? Porque mientras tanto no. Y es más, incluso si alguien se va a presentar y el pliego de condiciones o la oferta pública ya contempla este tipo de limitación, yo incluso lo impugnaría de manera previa, o sea, la convocatoria que también te permite cuando se publican estas convocatorias en los diferentes boletines oficiales, se permite en el plazo de 30 días llevar a cabo cualquier tipo de reclamación previa administrativa, ¿no? Pues yo, desde luego, si estuviera interesado y padeciera de diabetes, ya llevaría a cabo esa reclamación previa porque iría ganando tiempo. Es decir, según te irías formando y preparando esa posición, irías ganando ese tiempo administrativo para que se produjera algún tipo de contestación, o bien denegatoria o bien permitiéndola. Que es denegatoria, pues vas avanzando las diferentes etapas. No es descabellado y bueno, muchos años han estado las plazas congeladas según las crisis. Pues oye, si a lo mejor se impugna una convocatoria a nivel nacional por diferentes asociaciones porque resulta que hay 8.000 afectados, es que claro, es que esto es en relación a lo que dice José. Si de repente, como han sucedido muchas veces, se convoca la oferta de plaza pública para guardias civiles y se presentan 40 o 50.000 personas
y hay 3.000 afectados, porque son 3.000 pacientes o 3.000 personas que tienen diabetes, pues hombre, a lo mejor el sistema se queda, o sea, me refiero, probablemente esa oposición se quede en suspenso hasta que se resuelva esa materia, porque afecta a 3.000 personas. Entonces, a lo mejor ese es el camino para que previamente se resuelva. Y si un juzgado establece que se debe de eliminar esa definición de diabetes o esa causa de discriminación que se da, pues ya esos 3.000 que estaban haciendo irán en igualdad de oportunidades que el resto. Es que no es solo esperar a que te la denieguen, es que si se considera que los requisitos legales no los cumple la administración, hay que actuar preventivamente. El derecho muchas veces es mejor preventivamente que no ya cuando ha sucedido el problema, porque además esto quema más a las personas. Una vez que tú ya tienes el no, ya vas siempre remando contra corriente. Sin embargo, si resulta que en la siguiente oposición pública, pues eso, hay un número significativo, bueno, no he dicho 2.000 como podría decir 8.000, que como podría decir 300, o sea, que entienden que existe esa causa de discriminación, pues ya preventivamente se podría solicitar que desaparezca esa oposición. Imagínate lo que supondría que efectivamente un tribunal dijera que hay que eliminar y esas personas pudieran optar en igualdad de condiciones contra todo. Aparte que sienta un precedente, pues es mucho más fuerte o es mucho, sí, tiene mucho mayor peso esta iniciativa que no la individual posterior. Nos hacen una última pregunta que yo creo, bueno, pues que va también a José, ¿no? Que comenta, ¿se está tratando este tema con el Ministerio de Función Pública y piensan que habrá alguna modificación en las oposiciones a Guardia Civil o Policía Nacional que se publicarán en el 2022? Bueno, yo creo que más que haya cambios, no sé, José, caso los que estamos trabajando para que cumplan lo que tiene que cumplir, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo, pues justo esta semana o la anterior, hemos enviado a Función Pública directamente los nombres de 7 o 8 opositores que sí que han opositado, le han dicho que no, y a través de las asociaciones, nos han pasado los datos y directamente a Función Pública van a revisar los casos de esas 7 o 8 personas. Son a Guardia Civil, Policía, pero claro, porque ellos sí que han protestado y sí que se han acercado con nosotros tal y cual. ¿Qué nos gustaría? Que en vez de 7 o 8, bueno, no nos gustaría que hubiera ninguno, pero Bueno, digo yo sí, que, entendemos. claro, pero nos gustaría que en vez de 7 o 8 fueran 700, poder llenarles el correo, ¿sabes? Y tener la mala voluntad de enviar el correo cada día uno durante 700 días para que vieran que no solo es una persona, ni 7, son 700. Porque sí, ahora van a investigar, bueno, a trabajar sobre esos 7 casos. Pero nosotros sabemos que en vez de 7 casos seguramente sean 1000, pero como la gente ni se presenta, ni después cuando se reclama nos lo comunica, pues estamos un poco más atados. Seguimos peleando igual, porque esos 7 son como si fueran 7000, pero no tengo el mismo peso de decirle a Función Pública, mira, es que tengo 700 personas que han intentado ser bomberos, no los tengo. Entonces, siempre por eso le decimos a la gente, pelea menos en el bar y pelea más en tu asociación. ¿Sabes? En el bar echas 1 hora y media quejándote de que como tienes diabetes no te dejan entrar. Vas a tu asociación y en 5 minutos te preparan un papel de reclamación y a partir de ahí tú haces tu reclamación individual igual y nosotros hacemos nuestra reclamación en colectivo. Exacto. Y también nos comentan, mira, a colación de lo que decían, pero igual que esas 8 personas que se han presentado a Función Pública ya tienen sentencia judicial, van a contradecir Función Pública a lo que se dictamina el juez. Bueno, lo que ha comentado José es que hemos mandado esos 8 casos de las personas que no estaba cerrado el proceso, o sea, no está todavía cerrado el proceso. Y a colación de lo que has comentado ya en los últimos minutos, José, nos comentaban también que, claro, al final de lo que se trata, nos están diciendo es que se hagan cumplir los cuadros médicos, que ya hay, es decir, no que cambien nada, sino que hagan cumplir los cuadros médicos. Se está dejando mucho la interpretación entonces al médico, o sea, estamos dejando que esa interpretación, que tenga mucho poder el profesional a la hora de decidir. Es que el problema, si es el profesional de esa enfermedad el que lo hace, me parece buena idea. O sea, me parece buena idea que un endocrino vea la evolución médica de una persona. Lo que no me parece bien, que bueno, que me imagino que ellos tampoco, será que un traumatólogo revise si alguien tiene un problema de visión, porque estoy seguro que la especialidad
aunque tendrá alguna noción, no será la misma. Y el problema es pues que no sea el profesional ideal el que revise eso. Como decía Luis, si al final te hace falta llevar un peritaje, tú te llevas el peritaje de un endocrino que sabe de lo que hablas, sabe cómo ha evolucionado la enfermedad, sabe lo que hay y sabe cómo lo llevas tú. Pues al final se pide eso. O sea, lo que se pide es que se elimine eso. Y si no se elimina y solo se elimina por decir, bueno, pues la persona tiene que tener un buen control, nos parece perfecto, pero que lo lleve alguien que sepa del tema. No una persona, no un médico que no haya visto diabetes en los últimos 30 años, que esté en un tribunal y que no sepa cómo ha evolucionado la enfermedad ni cómo está esa persona. Perfecto, muy bien. Un experto, lógicamente, que sepa valorar lo que, pues esos análisis, esos controles, ¿no? que justifique la persona que esté opositando y se haya presentado. Pues ya vamos un minuto fuera de tiempo, pero sí que es verdad que como fin del webinar lanzaréis un mensaje, aunque yo creo que a lo mejor ya lo habéis repetido, pero bueno, el mensaje final que queréis que se quede la gente que nos está siguiendo y esté en estas circunstancias. Luis, ¿cuál sería el mensaje que tú darías? Pues yo el mensaje que daría sería que ante todas aquellas personas que se encuentran capacitadas y que se están preparando o están inmersas en este proceso de selección de las ofertas y plazas públicas, es que si ven que tanto en la convocatoria como posteriormente concurren estas causas de discriminación, que no se resignen, que se pongan en contacto de inmediato para que puedan reclamar, porque en el mismo caso en que están ellos hay otras miles de personas, desafortunadamente, que es la única manera para que esto cambie. Al final, si no te movilizas y no te quejas, todo va a quedar en aguas de borraja y podremos hacer webinar todos los años hablando sobre lo mismo, pero no se darán pues cambios significativos. Entonces, como he dicho antes, tanto preventivamente en la convocatoria, si ya observan que se dan estas circunstancias excluyentes, como posteriormente, que procedan a reclamar. Es la única vía que hay actualmente para que este problema tenga magnitud y, sobre todo, para que si la administración desoye, el que no desoiga sean los tribunales. Fenomenal, Luis. Y José, ese último mensaje para la gente que nos está escuchando y esté en esta misma situación. Sí, yo es lo que, más o menos lo que llevamos diciendo, que es que nadie renuncia a lo que quiere hacer. O sea, yo no puedo renunciar a ser policía si quiero ser policía y sé que puedo ser policía. O sea, la enfermedad no puede ser un excluyente y me podrán decir que no, pero no me van a decir que no me voy para mi casa, me van a decir que no y voy a pelear todo lo que pueda personalmente y voy a hacer que mi asociación pelee por mí, porque la finalidad de las asociaciones es suplir esas necesidades que tiene la gente por ese tipo de carencias, tanto no solo médicas y sobre todo en esto laboral. Me parece increíble que a alguien que quiere trabajar hoy en día le pongan una pega porque tenga diabetes. Eso hoy en día. Hace 30 años, seguramente también, porque yo conozco toda la gente que conozco que tiene diabetes de hace 40 años, todos trabajaron. Y no llegaron a su trabajo y le dijeron, uy, tú como tienes diabetes, siéntate aquí 5 horas al día y solo trabajas 3. Trabajaban las mismas horas que los demás. Camioneros, médicos, enfermeros, da igual la enfermedad que tengas. Si tú eres capaz y físicamente puedes, nadie puede decirte que no. Entonces, siempre le digo a la gente, si quieres ser bombero, apúntate. Te dirán que no, pero que te lo digan por escrito y para eso tienes tu asociación. Ven, que nosotros intentaremos pelear por ti. Y pues para eso al final, dialogar sí, pero si el diálogo no llega, pues habrá que presentar, pues eso, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 denuncias en el juzgado hasta que al final consigamos, pues o que la quiten o que se evalúe como tiene que ser. Perfecto, José, pues nos quedamos con esos dos mensajes, yo creo que claros e importantes, que reclamen y sobre todo luchar realmente por un derecho y que realmente por lo menos no se nos pueda decir que no de entrada. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, José, Luis, yo creo que ha sido muy interesante. Ojalá no tengamos que hacer otro webinar, pero si hace falta lo haremos. Y bueno, también muchísimas gracias también a todas las personas que nos han seguido, también por esas preguntas también muy interesantes que nos han lanzado. Y sin más, gracias a todos y muy buenos días. Un saludo. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Luego.